Notas cambios de los nombres que aparecen en la llegada de los Valar y la construcción de Valinor en el Awen solo la primera vez que aparece. Luego en tal como fue escrito la primera vez. Eruman y Arvalin. Los nombres de esta región se escribieron originalmente Abanan y Armalin, pero fueron reemplazados a lo largo de todo el cuento excepto en dos casos, en que Abanan fue olvidado por Eruman en una ocasión Eruman y Arvalin. En las tres últimas apariciones Abanan Arvalin, mientras que en las primeras Abanan Eruman, pero la diferencia probablemente no tiene significado, pues los nombres Abanan/Armalin, y más tarde Eruman/Arvalin eran intercambiables. En la cabaña del juego perdido los cambios fueron Anualin Armalin Arvalin, Lomendanar Lomedanar, Silindrin Telimpe Silindrin solo la primera vez que aparece. Luego el nombre es Silindrin, tal como fue escrito la primera vez. Lindelox Lindelote. Comentario sobre la llegada de los Valar y la construcción de Valinor. Es mejor exponer por partes el caudal de datos que procura Rúmil en esta ocasión, y empiezo por la llegada de los Valar y su encuentro con Melkor. La descripción de la entrada de los Valar al mundo no se conservó, aunque la crónica que de ellos se hace en este pasaje es el origen último de Valakentaube, el Silmarillion, pero no hay, sin embargo, un desarrollo continuo en los manuscritos. El pasaje tiene gran interés, pues aquí aparecen a la vez muchas figuras de la mitología que iban a conservarse, aunque hubo otras que no lo fueron. Es notable como muchos de los nombres de los Valar en los primeros escritos nunca fueron reemplazados o modificados. Yavanna, Tulkas, Lorien, Niena, Orme, Aldaron, Vana, Nessa, que aparecen por primera vez en este cuento, y Manuet, Sulimo, Barda, Ulmo, Aule, Mandos, Ose, Salmar, que habían aparecido ya antes. Algunos se conservaron de manera modificada. Melkor, en lugar de Melko. Quinen, que ya aparece más tarde en los cuentos perdidos, en lugar de Onen. Feanturi, en lugar de Fanturi. Mientras que otros, como Yavanna Palurian y Tulkas Poldoria, sobrevivieron largamente en la tradición del Silmarillion antes de ser reemplazados por Kementari, aunque se fe que mi señora de la tierra en este cuento y hasta Aldo. Pero algunos de estos primeros Valar habían desaparecido en la etapa o fase que siguió a los cuentos perdidos o Maramillo, y los bárbaros dioses guerreros Makar y Mease. Aquí aparecen también ciertos parentescos que llegaron a sobrevivir. Así, Lorien y Mandos fueron desde el principio hermanos, cada cual con su asociación especial sueños y muerte respectivamente. Y Niena tuvo desde el principio una estrecha relación con ellos aquí como la esposa de Mandos, aunque más tarde como la hermana de los Feanturi. La concepción original de Niena era por cierto más sombría y aterradora, una diosa de la muerte en estrecha relación con Mandos, que lo fue después. Las inciertas relaciones de Ose con Ulmo remontan a los comienzos, pero la altivez y desapego de Ulmo desaparecieron más tarde, al menos como rasgo de su divino carácter explícitamente descrito. Vana era ya la esposa de Orome, pero Orome era el hijo de Aule y Yavanna Palurien. En la evolución posterior de los mitas Vana perdió terreno en relación con Niena, mientras que Orome lo ganó, convirtiéndose finalmente en uno de los grandes Valar, los Aratar. Particularmente interesante es el pasaje que se refiere al ejército de los espíritus menores que acompañaban a Aule y Palurien, por el que se aprecia la antigüedad de la concepción de los Eldar, de naturaleza del todo distinta de la de los diablillos, hadas, duendes, leprauns, etc., pues los Eldar pertenecen al mundo y están relacionados con él, mientras que esos otros seres son anteriores a la creación del mundo. En la obra posterior, no hay huellas de una explicación semejante para el elemento feérico de la población del mundo. Hay pocas referencias a los Maiar. Y por cierto no se dice que entre ellos se incluyan seres que cantan entre las hierbas por la mañana y entonan cánticos entre el maíz erguido al atardecer. Salmar, compañero de Ulmo, que aparecía en la música de los Ainur, se identifica ahora con Noldorin, que menciona Baire en la cabaña del juego perdido. Lo que es posible discernir de su historia aparecerá más tarde. Los trabajos posteriores no dicen nada de él,
salvo que llegó con Ulmo, y fabricó sus cuernos, el Silmarillion. En el desarrollo posterior de esta narración, no se hace mención de que Tulkas, o Mandos, fuera a acercar a Melkor en el comienzo mismo de la historia de los Valar en Arda. En el Silmarillion, nos enteramos más bien de la gran guerra librada entre los Valar y Melkor antes de que Arda estuviera del todo formada, y cómo llegó desde el cielo, lo que fue causa de su derrota, por lo que huyó de Arda, y se puso a meditar en la oscuridad exterior. Y la primera concepción de las tierras occidentales, y los océanos. El mapa primitivo en la cabaña del juego perdido. La expresión tierras exteriores se empleaba para designar a las tierras al este del Gran Mar. Posteriormente la Tierra Media. Este nombre se reemplazó luego por Grandes Tierras. Las tierras exteriores se definen ahora como las Islas del Crepúsculo, Eruman, o Arvalin y Valinor. Un empleo curioso que aparece a menudo en los cuentos perdidos es el de la equivalencia del mundo Mingo con las grandes tierras, con la superficie entera de la tierra al oeste de las tierras exteriores. Así, las montañas se alzaban como poderosas torres entre Valinor y el mundo, y el rey Inuit oyó el lamento del mundo. Conviene reproducir aquí un mapa que aparece en realidad en el texto de un cuento escrito más tarde, el del robo de Melkor, y el oscurecimiento de Valinor. Este mapa, dibujado en una página manuscrita con el texto escrito alrededor, no es más que un rápido boceto a lápiz, ahora borroso y tenue, muchos de cuyos rasgos son de interpretación difícil, o imposible. Lo he vuelto a dibujar lo más exactamente que pude. El único rasgo perdido son unas letras indescifrables que empiezan con M, y preceden a la palabra hielo. He añadido las letras A, B, C, etc., para que sea posible seguir más fácilmente la exposición. Utumna más tarde Utumno, se sitúa en el extremo norte, al norte de la lámpara Pilar Ringil. La posición del Pilar del Sur parece no haber estado del todo decidida según este mapa. El cuadrado señalado con A es evidentemente Valmar, y creo que los dos puntos señalados con B son los dos árboles, de los que posteriormente se dice que estaban al norte de la ciudad de los dioses. El punto señalado con C es casi seguro que representa el dominio de Mandos CF. El párrafo donde se cuenta que Befantur, Mandos y Friniena le pidieron a Aule que les excavara un recinto bajo las raíces de las montañas más frías y norteñas de Valinor. Es difícil que el punto al sur represente el recinto de Macarimease, pues se dice que aunque no estaba lejos de Mandos, se levantaba en los confines de las tierras exteriores. La zona que he señalado con H es Eruman/Arvalin, que en definitiva recibió el nombre de Avatar, antes Avanan/Armalin-Arvalin, que son simples alternativas. Más tarde, en un mapa del mundo trazado en la década de 1930, la costa occidental del Gran Mar sigue una suave curva regular hacia el oeste, de norte a sur, mientras que las montañas de Valinor siguen virtualmente la misma curva en sentido contrario hacia el este. Donde las dos curvas se unen en el punto medio se encuentran Tunaitan y Ketil. De modo que se extienden dos zonas de tierra con formas de V prolongadas hacia el norte y el sur, desde el punto medio, entre las montañas y el mar, que van alejándose de continuo la una de la otra, y reciben el nombre de Eruman hacia el norte, y Arvalin hacia el sur. En el pequeño mapa primitivo, la línea de montañas ya es así, y se la describe en el texto como un gran anillo que se curva hacia el oeste. La curva es hacia el oeste, si se consideran las extremidades, más que la porción central. Pero la curva de la costa es distinta. Desdichadamente el pequeño mapa es en este caso muy oscuro, pues hay varias líneas señaladas con J que se extienden hacia el norte, a partir de Cor señalada con D. Y es imposible saber si las marcas indican una tachadura o representan cadenas de montañas paralelas. Pero creo que estas líneas señalan cambios posibles en la curva de las montañas de Valinor al norte. Y no me cabe duda de que en este tiempo mi padre no había imaginado una región baldía al norte de Cor y al este de las montañas. Esta interpretación del mapa concuerda con lo que se dice en el cuento En los mares sombríos al norte de Eruman hay una vasta bahía,
de modo que las olas baten aún el pie de los grandes acantilados, y las montañas se levantan junto al mar, y Taniquetil mira desde lo alto de la bahía hacia el sur más allá de Erumán, y hacia el norte más allá de la bahía de Faeri. De acuerdo con este punto de vista, el nombre Erumán luego Aramán, al principio una alternativa de Arbalin, se adoptó para designar los baldíos del norte, cuando el plano de las regiones de la costa se hizo más simétrico. Se dice en el cuento que en esas vastas aguas del oeste hay muchas tierras menores e islas antes de que se encuentren los mares solitarios cuyas olas susurran alrededor de las islas mágicas. Los pequeños círculos del mapa señalados con K son evidentemente una representación esquemática de estos archipiélagos. Se darán nuevos detalles de las islas mágicas más adelante. Los mares sombríos, como resultará más claro después, constituían una región del Gran Mar al oeste de Toleresea. Las otras letras del mapa se refieren a rasgos que no han aparecido todavía en la narración. En este cuento encontramos la importante idea cosmológica de los tres aires, Vaidya, Ilu y Vilna, y la del océano exterior, sin mareas, frío y delgado. Se dijo en la música de los Ainur que Ulmo habita en el océano exterior, y que dio a Oseion en dominio de las olas y los mares menores. Se lo llama allí el viejo Deva y modificación de Ulmonan. Se ve ahora que Ulmonan es el nombre de sus recintos en el océano exterior, y también que los mares menores gobernados por Oseionen incluyen al Gran Mar. Existe un dibujo muy temprano sumamente notable en el que se ve el mundo seccionado, y aparece como un enorme barco vikingo con el mástil que surge del punto más alto de las grandes tierras con una única vela sobre la que están el sol y la luna, cuerdas amarradas al Taniquetil, y a una gran montaña en el extremo este, y proa curvada. Las marcas negras sobre la vela son una mancha de tinta. Este dibujo fue trazado bastante rápidamente con lápiz blando en una hoja pequeña, y está estrechamente relacionado con la cosmogonía de los cuentos perdidos. Doy aquí una lista de los nombres y palabras escritos en el dibujo junto con, en la medida de lo posible, sus significados, aunque sin detalles etimológicos, para los que se ha de recurrir al apéndice sobre los nombres, donde los nombres y las palabras que aparecen solo en este dibujo se consideran separadamente. Y Benekemeneste es claramente el título del dibujo. Podría significar la forma de la tierra o el barco de la tierra. Véase el apéndice sobre los nombres, bajo Glorvent. Número este Valinor. Taniquetil, la enorme altura de Taniquetil, aun teniendo en cuenta el formalismo del dibujo, es notable. Se lo describe en el cuento tan alto que las multitudes afanadas en los puertos occidentales en las tierras de los hombres pudieron verse luego desde allí. El cuadro de mi padre de 1927-28 Pictures by J.R.R. Tolkien, N. 31, muestra su fantástica altura. Armalin, nombre anterior de Arbalin. Y Aldas, los árboles que se levantan al oeste de Taniquetil. Toros Valinor y Toros es palabra oscura, pero en todo caso, si la primera letra de la primera palabra resulta muy poco característica. Parece referirse a las montañas de Valinor. Toyiquimpelear, estas deben de ser las islas del crepúsculo, pero no he encontrado sitio donde aparezca la palabra Quimpelear, o nada por autorización resido. Toleresea, la isla solitaria. Y Toyicurvar, las islas mágicas. Aloisibelique, el gran mar. O con acento circunflejo, el mar. ¿Cuál es la estructura en el fondo del mar que se muestra bajo el nombre o con acento circunflejo? Tiene que ser, sin duda, la vivienda de Ose bajo el gran mar, a que se hace referencia en el próximo cuento. Y Norilandar significa probablemente las grandes tierras. Cui vienen, y palabra precursora de cui vienen, las aguas del despertar. Palisor, la tierra donde despertaron los elfos. Sil, luna. Ursol. Luvier, nubes. Oronto, Vaidya y Vilna aparecen en las tres capas descritas en el cuento, y Vilna reaparece en la esquina derecha de la parte inferior del dibujo. Nada se dice en los cuentos perdidos que dé cuenta de este último rasgo, ni resulta evidente lo que representan las líneas rizadas en el mismo rincón. Ulmonan, los recintos de Ulmo.
Wen, la gran ballena, que aparece más adelante en los cuentos. Abai, el océano exterior. Neni erumear aguas exteriores igual Bai. Se ve por el dibujo que el mundo flota sobre Bai. Así lo describe el mismo Ulmo en un cuento posterior, y aquí que no hay, sino un único océano. Y ese es Bai, porque lo que se considera océanos no son sino mares, aguas que yacen sobre los huecos de las rocas. En estas grandes aguas flota la ancha tierra, sostenida por la palabra de Ilúvatar. En el mismo pasaje, Ulmo habla de las islas de los mares y dice que salvo unas pocas que flotan todavía, sin trabas, se yerguen ahora, como pináculos sobre sus raíces profundas. Como también se lo ve bien en el dibujo. Podría parecer plausible que hubiera alguna conexión física tanto como etimológica entre Bai y Bait-Ya, el más exterior de los tres aires, que envuelve oscuro y lento el mundo en un punto posterior de los cuentos. Hay una referencia al oscuro y tenue reino de Bait-Ya que está fuera de todo. En la fase siguiente de la cosmología mítica, que data de la década de 1930, y muy claramente documentada e ilustrada en una obra llamada Ambar Kanta, La forma del mundo, todo el mundo Mingo está contenido dentro de Bait-Ya, una palabra que significa pliegue, envoltura. Bait-Ya se asemeja más al mar por debajo de la tierra, y al aire por sobre ella, lo que concuerda con la descripción de las aguas de Bai como muy delgadas, de modo que ninguna barca puede navegar sobre ellas, ni nadar en ellas ningún pez, salvo los peces encantados de Ulmo y su carroza. Y en Bait-Ya bajo la tierra habita Ulmo. De modo que Bait-Ya es en parte una derivación de Bait-Ya, y en parte de Bai. Ahora bien, como en la primera lista de palabras en lengua Kem, ya véase el apéndice sobre los nombres tanto Bait-Ya el aire exterior al mundo como Bai el océano exterior, derivan de una raíz Baya, envoltura. Y se dice en este cuento que Bait-Ya envuelve el mundo. Podría creerse que Bait-Ya Bai era ya en la primera cosmogonía una sustancia envolvente continua, y que la cosmología posterior en este punto solo vuelve explícito lo que estaba presente, aunque inexpresado en los cuentos perdidos. Pero por cierto, no hay sugerencia alguna de esta idea en ninguno de los primeros escritos. Y cuando volvemos a mirar el dibujo, parece insostenible. Porque Bai evidentemente no es un continuum en relación con Bait-Ya. Y si la aparición de Vilna en la parte inferior del dibujo significa que la tierra y el océano Bai sobre el que flota estuvieran contenidos dentro de los tres aires, de los que vemos la reaparición del más interior Vilna bajo la tierra, la sugerencia de que Bait-Ya Bai constituyeran un continuum es todavía mucho menos probable. La representación del mundo como un barco sigue siendo desconcertante. Solo en un sitio se sugiere que mi padre quizá concibiera el mundo de esta manera, el pasaje que cité antes, en el que Ulmo habla a los Valar acerca del tema. Concluye: Valar, no conocéis todas las maravillas y las muchas cosas secretas que hay bajo la quilla oscura de la tierra, donde tengo mis poderosos recintos de Ulmonan, no las habéis soñado nunca. Pero en el dibujo, Ulmonan no está debajo de la quilla del barco, sino dentro de su casco. Y me inclino a creer que las palabras de Ulmo bajo la quilla oscura de la tierra se refieren a la forma misma de la tierra, que por cierto es la de un barco. Además, un examen atento del dibujo me aclara que el mástil y la vela, y aún más nítidamente la proa curvada, se añadieron después. Es posible que la forma de la tierra, y de Bai tal como las había dibujado con la apariencia del casco de un barco, le sugiriera a mi padre la idea de añadir mástil, vela y proa, como un geodesplit. Eso no es característico de él ni probable, pero no se me ocurre ninguna otra explicación. Y las lámparas en esta parte de la narración, el cuento difiere notablemente de las versiones posteriores. No hay aquí mención de la morada de los Valar en la isla de Almaren después de la hechura de las lámparas, el Silmarillón, ni, por supuesto, del regreso de Melko desde fuera, pues aquí no solo no abandonó Melko el mundo después de entrar en él, sino que él mismo construyó los pilares de las lámparas. En esta historia, aunque algunos desconfiaron de Melko, su astuta cooperación al punto que él mismo fue el que dio nombre a los pilares fue aceptada, mientras que en la historia posterior su hostilidad y malicia eran conocidas y manifiestas para los Valar,
aunque no se enteraron de que había regresado a Ara y construido Utumno hasta que fue demasiado tarde. En este cuento, hay una capacidad de engaño, una baja astucia en la conducta de Melko, que no podía sobrevivir. Sin embargo, su engañosa construcción de los pilares de hielo sobrevivió hasta las versiones de la década de 1930. Más tarde fueron las mismas lámparas las que recibieron nombre en definitiva, después de inventadas y descartadas algunas formas intermedias, Illwin la lámpara del norte, y Ormal la del sur. En el Silmarillion Ringhill, que contiene la raíz Rin, Frío sobrevivió solo como el nombre de la espada de Fingolfin, pero el Car es el del mar interior, que estaba donde otrora habían estado las raíces de la montaña de Illwin. En este cuento, el Car era el nombre del pilar del sur, no el del norte. Ahora bien, el Car significaba frío total. Véase el apéndice sobre los nombres, lo que muestra que el Car estaba originalmente en el extremo sur, como lo está en una de las dos posiciones que se le dan en el pequeño mapa. Así Cornoringil estaba en el extremo norte. No hay mención en el cuento de la formación de los mares interiores a la caída de las lámparas. Esta idea apareció posteriormente, pero no hay duda de que surgió del hecho de que los pilares de hielo se derritieran. No hay referencia posterior a la construcción de las montañas de Valinor con grandes rocas reunidas en Eruman/Arvalin, de manera que la región quedó llana y sin rocas. Y los dos árboles. Esta temprana historia del surgimiento de los dos árboles da luz a algunos elementos de versiones posteriores, más concentradas en la expresión. El rasgo conservado de que el terreno bajo Silpion Telperion estuviera moteado por la sombra de sus hojas temblorosas, el Silmarillion, tuvo su origen en el latido del corazón del árbol. La concepción de la luz como sustancia líquida que salpicaba el suelo, que corría en ríos, y era vertida en calderos, aunque no se ha perdido en la obra publicada, aparece aquí expresada de manera más física y vigorosa. Algunos rasgos no fueron nunca cambiados, como las flores arracimadas de la Orling, y el borde brillante de las hojas. Por los demás, hay notables diferencias entre esta versión y las posteriores, sobre todo, quizá, que la Orling fuera originalmente el árbol de los Eldar. Los dos árboles tenían aquí periodos de 12 horas, no de 7 como los tuvieron después. Y los preparativos de los Valar para el nacimiento de los árboles con detalles de magia física fueron luego abandonados. Los dos grandes calderos Kuluyin y Silindrin sobrevivieron en las grandes tinajas como lagos resplandecientes en las que Barda atesoraba el rocío de Telperion y la lluvia que caía de Laurelin y Vid. Aunque los nombres desaparecieron, como desapareció la necesidad de regar los árboles con la luz recogida en las tinajas o calderos. O de cualquier modo, no se la menciona después. Uruen, doncella del sol, fue la precursora de Arien, Maía del sol. Y Tilion, timonel de la luna en el Silmarillion, que yacía en sueños, junto a los estanques de la esposa de Lorien, en las estremecidas ramas de Telperion, quizá debe algo a la figura del Silmo, a quien Lorien amaba. Como ya he observado, en la evolución posterior Vana perdió terreno en relación con Yenna, y aquí son Vana y Yavanna Palurien, las parteras del nacimiento de los árboles, no Yavanna y Nienna, como ocurrió después. En cuanto a los nombres de los árboles, Silpion fue durante largo tiempo el nombre del árbol blanco. Telperion no apareció hasta mucho después, y aún entonces Silpion se mantuvo, y es mencionado en el Silmarillion como uno de sus nombres. Lorelin remonta a los comienzos, y no fue nunca cambiado, pero sus otros nombres en los cuentos perdidos, Glindeloxe, y otras formas similares, no se mantuvieron. Las moradas de los Valar. Esta descripción de las mansiones de los Valar se perdió en amplia medida en versiones subsiguientes. En la obra publicada nada se dice de la morada de Manwë, salvo el hecho escueto de que sus recintos estaban por sobre la nieve eterna, sobre Oyolose, la más alta torre de Taniquetil. Aquí aparece ahora Sorontur, rey de las águilas, un visitante de los recintos de Manwë SF. El Silmarillion, porque Manwë, a quien todas las aves son caras, y le llevan nuevas a Taniquetil de la Tierra Media, había enviado la raza de las águilas.
De hecho, había aparecido ya en el cuento de la caída de Gondolin como Thorndor, nombre gnómico, rey de las águilas, al que los Eldar llaman Ramandur. Ramandur fue luego reemplazado por el nombre Sorontur de Valmar, y las moradas de los Valar en la ciudad apenas sobrevivió nada en escritos posteriores, y solo se conservan aquí y allá frases, las calles doradas, y las bóvedas de plata de Valmar. Valmar, la de las muchas campanas que sugieren la solidez de la descripción original, donde la casa de Tulkas de muchas plantas tenía una torre de bronce, y los salones de Orome eran sostenidos por árboles vivientes con trofeos y cornamentas colgadas de sus troncos. Esto no significa que todas esas imágenes fueran definitivamente abandonadas. Como he dicho en el prefacio, los cuentos perdidos fueron seguidos de una versión tan comprimida que no era más que un resumen. Ese era el propósito, y de él surgió el posterior desarrollo de la mitología, un proceso de reexpansión. Muchas cosas, a las que no hubo nueva referencia, después de los cuentos perdidos, pueden haber seguido existiendo en estado de suspensión, por así decir. Valmar, por cierto, siguió siendo una ciudad, con portales, calles y viviendas. Pero en el contexto de la obra posterior apenas es posible que el tempestuoso Ose fuera propietario de una casa en Valmar, aunque los suelos fueran de agua salada, y los techos de espuma. Y, por supuesto, los recintos de Makar y Mease, donde la vida descrita debe algo a los mitos de la batalla incesante de la antigua Escandinavia, desaparecieron junto con esas divinidades. Una facción promelco en Valinor por fuerza resultaría un estorbo. Varios rasgos de las descripciones originales se conservaron. La reza de las visitas de Ulmo a Valmar cf. El Silmarillion, la frecuencia con que Palurian y Orome visitan el mundo exterior, la asociación de los jardines de Lorien con Silpion, y la de los jardines de Vana con Laurelin y Vid. Punto y coma, y mucho de lo que se dice aquí de los caracteres divinos se ha conservado, aunque se lo exprese de manera diferente. También aquí aparecen Esa, ya como la esposa de Tulkas, y la hermana de Orome, excelente en la danza. Y Omaramillo es ahora llamado el hermano de Noldor Salmar. Figura en otro sitio que Nieliki era hija de Orome y Vana. Los dioses de la muerte y el destino de los elfos y los hombres. Esta parte del cuento contiene los elementos más sorprendentes y difíciles. Mandos y su esposa Niena aparecen en la crónica de la llegada de los Valar al mundo al principio del cuento, donde se los llama Fantur de la muerte. Befantur Mandos y Niena, señora de la muerte. En el presente pasaje se dice que Befantur dio a su morada el nombre de Be, el suyo propio, mientras que después en el Silmarillion se le dio a él el nombre de su morada. Pero en el escrito anterior hay una distinción entre la región Mandos y los recintos Be y Free dentro de ella. No hay aquí huellas de Mandos como el juez de los Valar, que pronuncia sus veredictos solo a pedido de Manwë, uno de los más notables aspectos de la posterior concepción de este Valar. Tampoco, dado que Niena es la esposa de Mandos, ha aparecido Baile la tejedora, su esposa en la historia posterior, con tapices que retratan todas las cosas que han sido alguna vez en el tiempo, y visten los recintos de Mandos que se ensanchan así que pasan las edades. En los cuentos perdidos, se le da el nombre de Baire a un elfo de Toler S.A. Aquí, en los recintos de Aule, hay tapices que describen las cosas que fueron y serán. De suma importancia es el pasaje sobre Mandos en el que se habla claramente del destino de los elfos que mueren. Esperan en los recintos de Mandos hasta que Befantur los libera decretando que renazcan en sus propios hijos. Esta última idea ha aparecido ya en la música de los Ainur y Vid. Los Eldar viven en el mundo hasta el gran final, a no ser que se les dé muerte o se marchiten de dolor. Este pasaje sobrevivió con una pequeña alteración en el Silmarillion. En el caso de Niena, sin embargo, nos encontrarnos con ideas que entran en profunda contradicción con el pensamiento central de la posterior mitología, y en este pasaje hay también algo forzado mingo de diferente especie en la concepción mítica, en la fantástica idea de destilar los humores salinos de que están hechas las lágrimas y las nubes negras tejidas por Niena que se depositan sobre el mundo como desesperación y luto inconsolable, dolor y ciega pena.
Aquí nos enteramos de que Niena es el juez de los hombres en sus recintos, que tienen el nombre de Fui, según ella misma se llama, y a algunos los retiene en la región de Mandos, donde se encuentran sus recintos, mientras que la mayor parte aborda la negra nave Mornier, que no hace otra cosa que trasladar a estos muertos a lo largo de la costa hasta Arvalin, donde yerran en la penumbra, esperando el fin del mundo. Pero a otros aún los envía a Melko, con el que han de sufrir malos días en Angamandi. ¿En qué sentido están muertos, o son mortales? Punto y coma. Y esto es lo más extraordinario: hay muy pocos que van a vivir entre los dioses en Valinor. Estamos muy lejos del don de Ilúvatar, por el que los hombres no están destinados al mundo, pues lo abandonan para partir no se sabe a dónde. Y esta es la verdadera significación de la muerte, porque la muerte de los elfos es una muerte aparente, el Silmarillion la salida definitiva e inevitable. Pero una cierta luz, aunque de especie muy mortecina, puede arrojarse sobre la idea de que los hombres, después de la muerte, vayan errantes en la penumbra de Arvalin, donde acampan donde pueden y esperan pacientes la llegada del gran final. Debo referirme aquí a los detalles de los nombres cambiados de esta región. Es evidente por la primera lista de palabras, o los diccionarios de las dos lenguas, para los que puede consultarse el apéndice sobre los nombres, que la siguiente unificación de Arvalin y Arvalin, y probablemente también de habla Rian, era cerca de Valinor, o cerca de los Valar. Por el diccionario gnómico, se comprueba que el significado de Eruman era más allá de la morada de los Manir, esto es, al sur de Taniquetil, donde moraban los espíritus del aire de Manuet, y este diccionario pone también en claro que la palabra Manir se relacionaba con la gnómica Manos, definida como un espíritu que ha ido hacia los Valar, o a Erumani, y Mani, bueno, santo. La significación de estas conexiones etimológicas resulta muy poco clara. Pero existe también un poema muy viejo sobre esta región. Fue escrito, según las notas de mi padre, en Brockton Camp, Staffordshire, en diciembre de 1915, o en Etaples en junio de 1916. Y se titula Vanan bajo las estrellas. En uno de los tres textos, en los que no hay variantes, hay un título en inglés antiguo: Sorna Hebletso de Bendito Feldaunder Sorna antes del meridiano Steorum. Y en dos de ellas Vanan fue reemplazado por Eruman en el título. En la tercera, figuraba Eruman desde el principio. El poema es precedido por un breve preámbulo en prosa,